Bueno, pues tenemos aquí dos preguntas que nos envían, por un lado, Jaime Berenguer, que nos pregunta si las partículas de materia oscura son su propia antipartícula, entonces, ¿por qué no se habrían aniquilado ya y no existirían ahora mismo en el universo? Y luego otra pregunta que está relacionada, así que la vamos a responder las dos en la misma tacada, de Alejandro Bravo, que también es una pregunta muy interesante, porque nos dice, si la materia oscura no interacciona electromagnéticamente, entonces, ¿cómo es que la aniquilación de dos partículas de materia oscura emite radiación electromagnética? Bueno, pues ya digo que estas dos preguntas están muy conectadas y vamos a intentar responderlas al mismo tiempo. La primera, la que nos decía Jaime Berenguer, era si no se habrían aniquilado todas las partículas de materia oscura al ser su propia antipartícula. Bueno, pues efectivamente, si tenemos dos partículas de materia oscura y pasan cerca una de la otra, entonces pueden interaccionar y efectivamente pueden aniquilarse. Por ejemplo, un proceso de aniquilación sería una partícula de materia oscura que vamos a llamar chi, por ejemplo, con la letra griega, porque todavía no sabemos qué forma la materia oscura, entonces vamos a darle un nombre como algo desconocido. Tenemos otra partícula de materia oscura que se acerca a la anterior y entonces interaccionan entre ellas. Cuando interaccionan, no interaccionan de forma electromagnética, pero tienen otro tipo de interacciones, por ejemplo, interacciones débiles. Y entonces producen, al chocar entre ellas, pueden producir una partícula que llamamos Z, que es un bosón Gauge del modelo estándar. Y luego este Z, como es una partícula muy masiva, a su vez se desintegra. Y entonces produce en la desintegración, por ejemplo, pues puede producir electrones y positrones, la antipartícula del electrón. También puede producir quarks y antiquarks, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estos quarks, por un proceso que se llama hadronización, pueden formar lo que se llaman piones, que son unos hadrones, y estos piones después se desintegran produciendo fotones, y lo mismo para el otro antiquark. Entonces este es el proceso, o sea que efectivamente dos partículas de materia oscura se pueden aniquilar. Lo que sucede es que para aniquilarse tienen que pasar cerca una de la otra, porque tienen que interaccionar, ¿de acuerdo? Y el universo es muy grande, y entonces, aunque hay muchas partículas de materia oscura en el universo, una partícula puede ir por aquí, la otra puede ir por aquí, y nunca se encuentran. O esta puede ir por aquí, y esta puede venir por aquí, y nunca interaccionan entre ellas, porque las partículas son elementales, son partículas muy pequeñas, y las distancias que hay en el universo son enormes. Entonces, por esa razón, aunque hay muchas partículas de materia oscura en el universo, la mayor parte de ellas no interaccionan. Entonces, tenemos partículas de materia oscura que solamente unas pocas interaccionan entre ellas y producen este tipo de procesos. Por esa razón, todavía existe materia oscura en el universo desde que se creó después de la gran explosión, después del Big Bang. O sea que eso responde a la primera pregunta, y la segunda pregunta está respondida también aquí, ¿no? Porque efectivamente las partículas de materia oscura no tienen carga, son neutras, pero interaccionan, por ejemplo, vía interacciones débiles. Y al interaccionar, cuando desaparecen, aquí arriba he escrito precisamente estas dos cosas que estamos explicando. Muy importante que la carga eléctrica siempre se conserva. Luego, si aquí tenemos carga eléctrica cero, lo que sale aquí tiene que tener carga eléctrica cero. Y aquí, por ejemplo, salen electrones y positrones cuya suma de cargas es cero, o salen quarks y antiquarks, que cuando sumamos sus cargas también son cero. O sea que efectivamente la carga eléctrica se conserva, la energía también se tiene que conservar, ¿de acuerdo? Luego, si dos partículas de materia oscura se aniquilan y llevan energía, esa energía se tiene que transformar en algo. No puede ser que se aniquilen y no salga nada. Entonces lo que sale es este tipo de procesos, donde salen partículas y antipartículas, conservan carga eléctrica y conservan la energía inicial, porque estas partículas y antipartículas también tienen energía. Y entonces aquí, como se ve, se puede producir radiación electromagnética. Los electrones pueden radiar fotones, pueden emitir radiación electromagnética, o los propios quarks y antiquarks, cuando producen piones, los piones se desintegran y producen también fotones, que es radiación electromagnética. O sea que efectivamente, a pesar de que las partículas de materia oscura son neutras, pueden producir radiación electromagnética. Y con esto hemos respondido a estas dos preguntas tan interesantes.